Gracias a ti, gracias a ustedes. Aquí estamos, Yoli. Para que ustedes sepan, Ulises Castellanos no solamente tiene una larga trayectoria en México, es reconocido, ha montado exposiciones a nivel internacional, reconocido precisamente por esa óptica que le da. Es un ojo que no se asusta con cualquier cosa, no se sorprende con cualquier cosa, sin embargo, hizo un espléndido trabajo. ¿Qué encontraste desde tu óptica, Ulises? Mira, a partir de que nos enteramos del desastre en Otis hace exactamente un año, pues me lancé para allá. Me lancé para allá y tenía muy claro una cosa, por lo menos de entrada, que lo iba a hacer todo desde el dron. Entonces, lo que están viendo ahora en pantalla, ese era el Bungee, esa era la Marina, eh, ese es y era el Parque Papagayo. Estamos hablando ese era el Sisi. Era una cobertura que estaba mandada a hacer para hacerla desde el aire, ¿sabes? Era imposible captar el desastre desde tierra. La magnitud de lo que pasó hace un año exactamente, con los vientos de más de 300 kilómetros por hora, nunca se había visto en Acapulco. Estamos hablando de que no fue solamente un huracán en términos estrictos o en términos meteorológicos. Estamos hablando de horas de un enorme, enorme soplido que pues arrasó con la infraestructura que parece que no estaba preparada para huracanes. Obviamente no estaba preparada para huracanes. Eh, la totalidad de los yates en la Marina fueron hundidos o volteados o quedaron inservibles. Esta era una cobertura que solamente se podía hacer con dron. Y además estaba muy complicado porque no había internet, no había paso, digamos, en vehículos, Sí. no teníamos telefonía, no había comida, literalmente no había comida. Teníamos que ir a Chilpancingo a comprar y regresar y dormir en los vehículos, pues para despertar y hacer lo que tuviéramos que hacer. La verdad, yo ya había cubierto un huracán en Acapulco, el Paulina, en 1997. Y aunque hubo muchísimos más muertos en Paulina, estamos hablando de cerca de 300, en Otis solamente hubo 58, 60 muertos. El desastre de Otis sobre todo es en infraestructura, porque no entró agua ni bajó agua del cerro, pero el viento se llevó todo lo que se había construido, cristales, colchones, baños, mesas, sillas de todos los edificios que estaban, no solamente en la costera, desde Diamante hasta la Quebrada. Sí, es que era un monstruo y lo que muchos han mencionado en esta misma mesa es que efectivamente todos sabíamos que Acapulco pues estaba expuesto, pero como no había pasado algo así, pues a todos nos agarró en curva, ¿no? Y las historias que cuentan son estremecedoras, gente literalmente aferrándose a la puerta porque cuando la lograron abrir, el paso del huracán se había llevado absolutamente toda su casa, por decirlo lo menos, ¿no? Donde había una piscina que daba un hueco, donde, como vemos, había un edificio, quedó un esqueleto. De hecho, vas y todavía hay zonas que parece literalmente una zona de película, como tú lo decías. La peor catástrofe que hubiéramos podido ver en una película le llega más o menos a lo que se sobrevivió en Acapulco, Ulises. Mira, era difícil de imaginar cuando íbamos en camino y estando ahí todavía fue difícil de asimilar. Los departamentos sobre todo los departamentos en Punta Diamante, que son o eran los más nuevos, los de mejor, por lo menos estética, en todo lo que es Punta Diamante, justo desde este hotel, desde el Princess hacia el aeropuerto, son muy bonitos en términos estéticos de construcción, pero sin ser un experto, lo que yo vi es que fueron construidos como si los hubieran levantado aquí en la Colonia del Valle, ¿sabes? Con cristales que no tienen que resistir un huracán de 300 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasó allá? Los cristales cedieron, Claro. los cristales de atrás cedieron y los departamentos, los edificios quedaron en obra negra. Todo lo que había adentro salió por la parte de atrás de los edificios. Pero no solamente eso, le pasó igual a los hoteles, revolcó igual las embarcaciones.
lanzó peces a cientos de metros del agua. No hubo una cantidad de agua, la gente no murió por ahogo, no murió por deslaves. La gente que falleció en su mayoría, de hecho, en la Marina, y los demás Cierto. por escombros, porque volaron cristales, volaron objetos, y no olvidemos que además de que se quedó sin infraestructura y sin comunicación el puerto, de inmediato se generó un vacío y una desesperación de la población que terminó en los actos vandálicos que vimos después. Yo no encontré, deja tú los supermercados, obviamente, yo no encontré un Oxxo abierto, disponible, estaban arrasados. Estoy hablando de 24 o 48 horas después, pero no paró ahí. Vandalizaron incluso tiendas de ropa como Liverpool y otras. Arrasaron con todo. Acapulco obviamente tiene un historial, pues también de pobreza, y obviamente se aprovechó la desgracia, la desesperación, pues para llevarse pantallas que 3 días después estaban intercambiando por garrafones de agua, porque no tenían agua. ¿Qué es lo que más logró conmoverte, tocar una fibra sensible? Porque evidentemente, pues la vida cobra un sentido diferente, lo que vale es diferente después del paso de un huracán como este. Te sientes chiquito frente a un airecito de 300 kilómetros por hora. ¿Qué fibra te tocó a ti? Mira, me reconfirmó sobre la fragilidad humana, sobre la fragilidad de lo que damos por sentado, ¿no? Es muy fácil que demos por sentado que tenemos electricidad, que tenemos internet, que tenemos un Oxxo abierto en la esquina. Es muy fácil que que incorporemos esta normalidad urbana, ¿no? Acapulco tiene un enorme desarrollo urbano que es el que permite, digamos, que todo se sustente. Cuando eso se pierde, estamos hablando de destrucción, de destrucción de casas, de inundaciones, de infraestructura destruida. Es ahí cuando ves la fragilidad, cuando el ser humano queda con lo básico, es decir, con el sol, con la fauna y con los problemas a resolver, porque está claro que lo que tienes que resolver en esa situación es el día de hoy, máximo el día de mañana. Lo que se vio en los siguientes días fue acumulación de basura, cierta insalubridad, porque obviamente se acumuló animales muertos, basura y demás. Y eso te das cuenta que la ciudad de Acapulco está rondando en la fragilidad. Y también hay que agregar otra cosa, ¿eh? Los empresarios hoteleros, que reconozco que han hecho todo lo posible por reconstruir sus instalaciones, también hay que decirlo, no invertían en nada. O sea, tú te encontrabas hoteles como las Torres Gemelas, que así se llaman allá, con elevadores y aires acondicionados de 1962. Es decir, a Acapulco lo han abandonado todos los sectores, ¿no? Y la gente que vive del turismo ahora mismo, a un año, pues está padeciendo la falta de oferta de infraestructura que tiene todavía Acapulco. Me parece que no está recuperado ni al 50% en términos de habitaciones de hotelería. Pero Acapulco estaba viejo y no estaba preparado. Es increíble, Joely, pero no hay un seguro que les exija el municipio o el gobierno para casos de huracán. Entonces, los hoteles que están incluso sin rehabilitación o los edificios que tienen departamentos en condominio, que por supuesto no se han rehabilitado, es porque no tienen seguros. En Miami esto sería impensable. Claro. Incluso en México, en Mazatlán, en ciudades portuarias que tienen frentes hacia posibles huracanes, existe un seguro obligatorio. Acapulco no lo tiene. Para concluir y brevemente, ha sido un periodista que ha cubierto cualquier reto en términos periodísticos. Y Acapulco, sin duda alguna, fue un reto, evidentemente, por todos los factores que dices, ¿no? La devastación, sin agua, sin luz, sin
vías para accesar y tú te la aventaste con dron. ¿Qué descubriste después de toda la experiencia que tienes, de todo el conocimiento que tienes, pero qué habilidades lograste desarrollar a partir de estos retos? Mira, dos cosas básicas. Sí, como dices, he cubierto todo tipo de desastres, incluso huracanes, pero también conflictos bélicos en ciudades o países que no conocía hasta la guerra. Acapulco todos lo conocemos y todos hemos ido prácticamente desde la infancia hasta ahora. Por supuesto que cuando tienes la referencia de cómo era y cómo está, digamos que hay una afectación, no quiero decir, no quiero sonar dramático, de que es una afectación emocional, pero es una afectación comparativa de cómo estaba Acapulco, cómo era Acapulco y cómo es. Este huracán de Otis y ahora el que se sumó John, que sí fue más agua que viento, está reconfigurando completamente Acapulco. Te voy a decir una cosa, no quiero hacer apología de las marcas, pero no veo a mis colegas por allá puntualizando ciertas cosas. Yo acabo de ir hace 6 meses y lo que vi era que Starbucks, yo creo que triplicó sus cafeterías. ¿Por qué? Porque compró terrenos, porque compró casas, compró todo lo que estaba destruido. Y si antes tenían una cafetería, hoy tienen 36. Entonces, hay cosas que no se reportan por completo, pero las grandes empresas, Oxxo está de pie perfecto. Todas las tiendas de McDonald's están hermosas y nuevas. Las grandes compañías llegaron inmediatamente con cartera a comprar lo que hubiera que comprar y esas están de pie, ¿eh? Nadie ha cuantificado esa parte. Me parece muy bien que se reconstruya, son empleos, no tengo nada contra las marcas. El tema es que esa inversión no la están haciendo otras entidades, sino que los hoteles, el Hotel Fiesta Americana, el de Condesa junto al Bonji, está cerrado, pero están remodelando todo. Me tocó ver hace 6 meses trailers llegando de colchones para el nuevo Hotel Fiesta Americana que abre en diciembre. Acapulco se tiene que renovar, lamentablemente se esperaron a Otis. Ulises Castellanos, director de Zona Cero, gracias por el privilegio de compartir tus imágenes y tu experiencia. Muy buena noche. Gracias a ti, Yoli. Vamos a